Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 32, día 3, y hoy vamos a leer Daniel del 5 al 8. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta lectura, que nos dé sabiduría, discernimiento, que nos reveles tu palabra, Señor, aún los secretos que están ocultos en lo que vamos a leer. Por favor, revélanos y haz que llegue esta palabra, Señor, a donde quiera que alguien necesite escucharla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenida, Rita. Gracias por acompañarme. Bueno, pues Daniel 5 dice así: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses con D pequeña, de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado en la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras de el rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un nombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que se leyese esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Pausa. Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, que Daniel en este tiempo ya tenía un gran reconocimiento.
Y algo que me agrada mucho es justamente esta parte. El que Daniel diga, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Yo, dice aquí, ¿verdad? Leeré la escritura al rey y daré la interpretación. Es decir, Daniel sabía que lo podía hacer. Sabía que Dios le daría la revelación. Pero algo súper importante, ¿verdad? Cuando Dios te ha dado sabiduría, cuando Dios te ha dado un llamado, cuando tú estás trabajando para el reino de Dios, que no lo hagamos por dinero. Que no haya forma de que el enemigo nos pueda comprar con su dinero. Cuando nosotros, en lugar de trabajar para Dios por amor, lo hacemos por dinero, ahí es cuando ya nos perdimos. Ahí es cuando es hora de decirle al Señor, si notas en mí que en lugar de trabajar para ti por amor, estoy trabajando por un recurso económico, por favor, ya no me permitas servirte. Porque entonces podremos ganar lo económico, pero habremos de perder lo más importante, ¿verdad? Esa intimidad con Dios, esa conexión que tenemos con Él. Entonces me gustan estas palabras, me gusta que Él dice, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Al Altísimo Dios, oh Rey, dio Nabucodonosor tu padre, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Aquí le deja claro, ¿verdad? Si tu papá llegó a ser quien llegó a ser, fue gracias a mi Dios, a lo que Él le permitió. Y le dice, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de Él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono, o sea, fue quitado del trono. Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a aquel que a él le place. Bueno, algo aquí súper importante, ¿verdad? Cuando nosotros logramos algo, ¿verdad? Es importante que reconozcamos quién nos ha ayudado a lograrlo. No vamos a mentir, hay gente que trabaja para el enemigo y que el enemigo les da poder, les da riqueza, les da fama, trabajan para el enemigo y muchos de ellos en lo oculto han pactado, han hecho ritos, han hecho cosas para lograr tener fama. Entonces ellos lo que hacen, lo hacen para Satanás. Pero hay muchos otros, ¿verdad? Que, perdón, que ha sido Dios permitiéndoles salir adelante, engrandecerse, hacer y deshacer. Y lo mínimo que podríamos hacer es decirle, gracias Señor. Reconozco que todo lo que soy es gracias a ti, pero lamentablemente muchas veces el corazón humano se llena de orgullo y es ahí cuando el Señor dice, no, voy a quitarte de todo lo que yo te he puesto a cargo para que tú puedas reconocerme a mí. Ahora, yendo un poco más profundo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un siervo de Dios, un hombre o una mujer con un llamado, el Señor comienza a usarlo y comienza a haber liberaciones, sanidades,
el Espíritu Santo comienza a moverse y a hacer, ¿verdad? Y de pronto esta persona comienza a enaltecerse, empieza a ver, ¿verdad?, que Dios le ha permitido engrandecerse, que su nombre es conocido por todas partes. Cuidado, ¿verdad?, que no vayamos a decir, por mis fuerzas he hecho esto, porque yo soy, ¿verdad? Que la persona no va a decir porque soy muy santo, porque ayuno mucho, porque oro mucho, porque yo tengo ese don especial. Dios puede usar a quien Él quiera. No se trata de nosotros, sino de Él. No se trata de nuestras cualidades, no se trata de que nosotros, ay, es que tienes algo tan especial. Sí, la presencia de Dios. Es que Dios te ha dado ese don. Sí, pero es Dios quien lo hace por medio de mí. Es que, ¿verdad?, siempre aclarar que la gloria es para Dios. Es que das mucha paz si el Espíritu Santo te da paz por medio de mi boca. Siempre la gloria tiene que ser para nuestro Dios, porque aún, ¿verdad?, puede hacerse una pequeña abertura en lo espiritual donde el enemigo te está mandando decir con gente, ay, qué buena eres, ay, qué bien lo haces, ay. Y si tú te la crees, podremos caer. Siempre recordando que la gloria es para Dios. Y sabes, peor aún, a veces podemos con muy poquito perder piso, ¿verdad? A veces ni siquiera necesitamos llegar a ser algo grande, ¿verdad? Yo recuerdo que en la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Hay a veces que, bueno, pues tú tenías que ir con cubrebocas y ciertas cosas. Y había gente en la entrada, muchas veces tratando súper mal a las personas con una prepotencia, porque sentían ese poder de yo puedo decidir si entras o no entras. Y dices tú, ¿por qué se comporta así? Porque le dieron un poquito de poder. Y mira que créeme que no estoy hablando mal, por ejemplo, del puesto. Porque yo creo que todo trabajo es digno, y sobre todo considerando que mi papá fue vigilante por muchos años de una empresa. Créeme que es un trabajo que yo respeto muchísimo y que hasta siento cierta, pues no sé, cierta empatía cuando veo un vigilante, porque me recuerdo de mi papá. Pero yo recuerdo que en la pandemia había vigilantes prepotentes y que si podían te humillaban, ¿no? Entonces, a veces, ¿verdad?, con un pequeño puesto de liderazgo, con tantito que estés a cargo de algo, ahí sale lo que verdaderamente hay en el corazón. Y desde ahí ya Dios tiene que decir, con permiso, déjame poner a otro porque ya se te subió. Entonces dice aquí, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue quitado el trono. Esto se lo está explicando Daniel, ¿verdad? Pero creo que nos sirve para que nosotros entendamos esa parte, que nosotros entendamos que la gloria de todo lo que somos y de todo lo que hacemos siempre es para Dios. Y hay veces podemos estar luchando con algo y tal vez tengas un negocio, una empresa, un trabajo, algo. Y dices, es que no, es que por más, ¿verdad?, no veo cómo salir adelante los problemas que tengo. Escudriña tu corazón. Pregúntale a Dios, ¿verdad?, si cuando estaba yéndote muy, muy bien, si cuando estabas así, ¿verdad?, en la cima, cómo trataste a las personas, si tu ego creció demasiado, si estabas siendo rebelde, ¿verdad?, y pensando que todo lo que habías logrado era gracias a tu talento. Y podría ahí estar la respuesta y la solución de por qué te está yendo mal en este momento. Y con una oración
de ponernos a cuentas con Dios, podría haber una transformación y podría ser regresado ese éxito que has perdido. Bueno, dice más, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Bueno, hablando así en lo laboral, por ejemplo, otro ejemplo es que cuando nosotros, pues a veces venimos desde abajo, ¿verdad? Escalando poco a poco, y de pronto Dios te da un puesto, seas hombre o mujer. Y cuando te da ese puesto que nunca habías tenido y ese sueldo que nunca habías tenido, de pronto a veces sientes que ya eres el patrón, la patrona, y olvídate. Pierdes piso, pierdes matrimonio, pierdes familia, pierdes todo. Porque se te hace, ¿verdad?, que todo lo lograste en tus fuerzas. Y bueno, entonces, volviendo, ¿verdad? Estamos en Daniel 5:22. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Entonces, es decir, las oportunidades que se le habían dado a su papá y todo lo que le sucedió no le fue suficiente a su hijo para temerle a Jehová, nuestro Dios. Entonces dice aquí, tú sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses con D pequeña, de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Dice por aquí, ¿verdad? Al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Es decir, ya sabemos que este hombre tenía otras deidades que las hacía llamar mi Dios, que era idólatra, pero aún así él era creación de Dios, como toda la humanidad, ¿verdad? Aunque no le reconozcamos, somos su creación. Cuando nosotros le reconocemos es que venimos a ser llamados sus hijos. Entonces, sea que la gente esté sirviendo a cualquier ídolo, que como dice aquí, ¿verdad?, son de madera, de piedra, no oyen, son ídolos. Aún así deberían honrar a Dios porque es nuestro creador. Ok, dice aquí, y cuyos caminos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media
tomó el reino siendo de 62 años. ¡Wow! Qué importante algunas partes, ¿verdad? Bueno, todo, pero algo que es importante que entendamos es que hay cosas que son sagradas, lo que es consagrado a Dios. Cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros nos atrevemos a dañar lo que es consagrado para Dios. Imagínate, ¿verdad? Que Él tomó los utensilios de oro que venían del templo de Jehová para que ahí sus concubinas, sus grandes, bebieran, y no solamente para eso, sino para ofrecer adoración a sus deidades. Y algo que viene a mi mente, ¿verdad? En este momento es pensar cuando hay personas consagradas para Dios. Y cuidado cuando el enemigo, ¿verdad?, quiere ir a quitar los pequeños del Señor. Cuando aquello que es consagrado, ¿verdad?, para Dios quiere ir y llevárselo al mundo y dañarlo y usarlo para su reino. Porque Dios va a levantarse por lo suyo. Porque ya sabemos, ¿verdad?, que aún dentro de las iglesias, por ejemplo, a veces hay jovencitas que adoran a Dios, que están en la alabanza, que buscan de Dios, y de repente el enemigo manda, ¿verdad?, de afuera, lobos a querer robarse a esas princesitas para llevarlas al mundo, enamorándolas. Pero lo que es de Dios, es de Dios. Y ni siquiera sé por qué estoy diciendo esto, pero Dios sabrá. Bueno, dice por aquí, Daniel 6. Pareció bien a Darío constituir, bueno, quería decirte algo más. Qué importante es que aunque sea el rey, no le digas lo que quiere escuchar, sino que lo que el Señor quiere que le digas. Que no seamos, me desconcentré, perdón. Rita, digo, cuando yo leo la palabra dioses con D pequeña, es que cuando en la Biblia dice Dios, que se refiere a nuestro Dios, a Jehová, viene con D mayúscula. Por ejemplo, el Altísimo Dios está hablando de Jehová, de nuestro Dios. Pero cuando en la palabra viene Dios o dioses con una D pequeña, no está hablando de Dios, está hablando de deidades. Aquí, por ejemplo, dice, diste alabanza a dioses de plata. Pero si hablara de Dios, vendría con una D mayúscula. Pero por eso lo menciono, dioses con D pequeña, aclarando, ¿verdad?, que es una deidad, que es un, pues, normalmente la verdad, dioses con D pequeña son demonios, o sea, son deidades que adoraban, y por eso viene con D pequeña. Y por eso muchas veces cuando lo leo lo aclaro y digo dioses con D pequeña. Bueno, yo solo decía que es bien importante que nosotros no nos dejemos manipular por el poder de alguien más, y que si Dios nos da una palabra, esa palabra la digamos claramente lo que Dios quiere decir, y no lo que la persona, aunque sea alguien muy importante, muy reconocida, le digamos realmente lo que Dios quiere decir y no lo que la persona quiere escuchar. Porque muchas de las veces al orar o cuando hay profecía, Dios dice algo, y a veces las personas, por quedar bien con alguien más, dicen cosas solamente bonitas. Y me llama la atención eso de Daniel, ¿verdad? Que tal cual, o sea, esto es lo que significa. Bueno, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino,
y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ojo con esto, dice, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de que ya hay un nuevo rey, y él, viendo la excelencia en Daniel, dice, lo voy a poner a cargo, pero dice aquí que apenas él había pensado en ponerlo sobre todo el reino, cuando, ¿qué resulta? Mucha envidia. Dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así, Rey Darío, para siempre vive, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, con D pequeña, u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas en su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre, con D pequeña, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Será que Dios, nuestro Dios, al cual amamos, al cual de alguna forma servimos, podrá protegernos, podrá librarnos? Podemos ver aquí que
Pues bien sabemos que la inteligencia, la sabiduría y el puesto que Daniel tenía, más que dado por el hombre, había sido por Dios. Y se le había levantado toda una bola de envidiosos, porque eso es la verdad. Tenían la envidia de que a él lo iban a poner. Todavía no lo ponían, apenas estaban pensando ponerlo a la cabeza y ya querían quitarlo. Y lo que estaban usando para derribarlo, pues era justamente el amor que él tenía por Dios. Esa oración que constantemente hacía, y fue en el lado que ellos, o de la forma que ellos quisieron tumbarlo. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué te parece que tengas un empleo y que tu jefe diga, sabes qué, yo veo que esta persona es honorable, es honrada, que hace bien su trabajo, que es perfecto en todo lo que hace porque tiene temor de Dios, estoy pensando ponerlo a cargo de la empresa? Y comienzan los compañeros envidiosos, ¿verdad? No, vamos a tumbarlo, ¿cómo le vamos a hacer? Se empiezan a unir, se empieza a levantar aquello para que no solamente que no te den el puesto, sino que de una vez te corten la cabeza, te corran, te saquen de ahí. Y tal vez empiezan, ¿verdad?, con cosas acerca de es que la religión, es que no hace esto y no hace el otro por sus creencias. Y la pregunta es, ¿será que Dios puede guardar tu puesto? ¿Será que todos aquellos envidiosos que se han levantado, algunos hasta haciendo hechicería, formando chismes, haciendo todo lo que está en sus manos para tumbarte de esa posición que te ha dado Dios, ¿será que lo van a lograr? Bueno, pues dice aquí, ¿verdad? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, es decir, no cenó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Pausa. Bueno, aquí hay una gran enseñanza, que cuando nosotros le somos fieles a Dios y le somos fieles en lo que Él nos ha enseñado, en lo que creemos, en ponerlo a Él en primer lugar, sí es verdad, se van a levantar cosas en nuestra contra. Y te lo digo con sinceridad, se va a levantar muchas veces hasta hechicería, los adivinos, los hechiceros. Se te van a levantar enemigos, tus vecinos van a andar ahí algunas veces poniéndote cosas. Tus compañeros de escuela o de trabajo van a andar levantando como moscas. Pero sabes,
Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No quiere decir que tal vez no vayamos a pasar un momento difícil como lo pasó Daniel, porque pues Dios pudo haberle evitado el que fuera a ese pozo de los leones. Dios simplemente pudo haberlos avergonzado, que no se dieran cuenta de que él oraba, pero Dios permitió que se dieran cuenta, que fueran de chismosos, que hicieran todo su argüende, para que así se glorificara a Dios. Porque ¿cómo sabríamos esto, verdad? Que Dios es capaz hasta de cerrarle la boca a los leones para que no nos hagan daño. Entonces, aquí el detalle es cuidado, ¿verdad? Con aquellos que están haciendo esos chismes, esa habladuría, que están queriendo tumbarte, y sobre todo porque te están queriendo tumbar porque adoras a Dios. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que ellos, eso que querían para Daniel les pasó no solo a ellos, sino que maldijeron su familia, porque también a su propia familia la echaron a los leones. Entonces ahí, cuidado, ¿verdad? Cuidado los que trabajan para Satanás o aquellos que están nada más de envidiosos están queriendo hacer en contra de los hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero que nada, recordar, mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha no es contra mis compañeros de trabajo, mi lucha no es contra aquellos que están metidos en cosas malas y que andan haciendo trabajitos. Esos son solamente títeres de Satanás, que se dejan influenciar por Satanás, que les llena el oído para decir, hazle mal, deséale mal, levanta este chisme, levanta este argüende. Ellos no son nuestros enemigos. Si el diablo no usara esos, usaría algunos otros que se dejaran. Entonces, como ya sabemos que ellos, por dejarse usar por Satanás, van a salir muy mal librados, porque lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos con amor que decirle al Señor, mantén esos enemigos lejos de mí, Señor, esa hechicería, eso que están haciendo en contra mía, quítalo, lo quito en el nombre poderoso de Jesús. No tiene poder sobre mi casa, sobre mi familia. Revélame, Señor, lo que está pasando en lo oculto, lo que están haciendo. Y para esas personas, Señor, ten misericordia, que te puedan conocer. Solamente, ¿verdad? No nos ponemos a desearles mal ni cosas, porque no nos toca a nosotros. Abogado tenemos y eso es Jesús. Dios decidirá, porque tampoco querramos ser más buenos que Dios. Dios decidirá lo que va a hacer con esas personas. Pero a nosotros, cuando menos, vamos, como nos dejó dicho Jesús, que bendigamos a los que nos maldicen, que amemos a nuestros enemigos. Pero sí, ojo, ¿verdad? Cuando estás pensando hacerle mal a un hijo de Dios, porque se te va a revertir. Bueno, dice por aquí que fueron echados al foso con sus familias y que todavía no llegaban cuando ya sus huesos habían sido quebrados. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo, y en la tierra Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Aquí podemos ver una gran diferencia entre el rey Darío y el rey Nabucodonosor, y también el rey que era hijo de Nabucodonosor. Que mientras Nabucodonosor, Dios le permitió engrandecerse muchísimo, tuvo que darle sueños, tuvo que darle diferentes señales, y al final tuvo que permitir que su reino le fuera quitado, que le pasaran cosas bien difíciles para que él pudiera reconocer a Dios, que era el Dios de Daniel. Pero aquí podemos ver un rey sabio, que es el rey Darío,
que desde el principio puso, ¿verdad?, a Daniel cerca y dijo, este me gusta para que esté a cargo, porque este tiene un Dios que salva, que sana, que liberta, ¿verdad? Y entonces, él sí, nada más con el hecho de ver que Dios había guardado a Daniel en el foso de los leones fue suficiente para que dijera, toda la gente quiero que tema y que tiemble ante este Dios viviente y glorifica, ¿verdad? Porque dice que este Dios que salva, que libra, que hace señales y maravillas. Entonces, Jesús nos ama tanto, es tan bueno, ha dado su sangre preciosa en la cruz por nosotros. Definitivamente Él quiere traernos con lazos de amor, no solo a su presencia, sino a su salvación. Él quiere que nosotros vivamos una vida plena en bendición como la estaba viviendo Daniel. Somos nosotros los que muchas veces hacemos tan duro nuestro corazón como Nabucodonosor, y que Dios, para que no nos perdamos, a veces tiene que permitir que pasemos por cosas duras, para que así, tocando fondo, reconozcamos a Dios y no nos perdamos. Pues recordemos que siempre la mayor bendición que vas a poder tener es la salvación que Jesús nos ha dado. Siempre la salvación es más importante que la sanidad, la riqueza, la prosperidad. Bueno, entonces dice por aquí, vamos a ir a Daniel 7. Y es una visión, dice visión de las 4 bestias. Aquí vamos a estar viendo mucho Apocalipsis. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, o sea, en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían al mar. Bueno, esta es una revelación de Daniel que ocurrió antes, ¿verdad?, de que Jesús, muchos años antes o siglos antes de que Jesús viniera a la tierra para salvarnos. Ya Dios a Daniel le había hablado. Pero también en Apocalipsis, después de que Jesús ya había venido, a Juan se le dan también revelaciones muchos años después. Y estas revelaciones están relacionadas, ¿verdad? Apocalipsis y Daniel están relacionados. Entonces vamos a estar yendo y viniendo de Apocalipsis a Daniel. Dice aquí, ¿verdad?, que lo que él vio fueron 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar. Nos vamos a ir a Apocalipsis 13:1. Y dice así, me paré sobre la arena del mar, esta es una visión de Juan, ¿verdad? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y las va a comenzar a describir. Aquí sigo con Daniel, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave,
en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, igual en Apocalipsis 13:2 también lo describe. Acabamos de leer 13:1, ¿verdad? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, Satanás es representado muchas veces como serpiente, como dragón. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, o sea, es decir, adoraron a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, si han notado, casi siempre cuando yo hago la oración de fe y oro, ¿verdad?, que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, casi siempre al final le digo, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Estamos hablando de este mismo libro. Dice aquí, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El libro de la vida. Es el libro, ¿verdad?, que cuando Jesús venga por los suyos, ahí tu nombre tiene que estar escrito ahí. Cuando nosotros partamos de esta tierra, nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida, porque si nuestro nombre no está escrito en ese libro, aunque hayamos fallecido antes, ¿verdad? Si no está escrito, eso quiere decir que no tenemos la entrada al reino de los cielos. Por eso yo hago énfasis en que somos creación de Dios todos. Hijos de Dios, los que han decidido aceptarlo como Señor y Salvador, los que su nombre está escrito en el libro de la vida. Los que no esté escrito su nombre en el libro de la vida, esos serán echados al infierno. Y después del arrebatamiento, ¿verdad?, los que se hayan quedado, que su nombre no está escrito, esos son los que van a adorar la bestia. Apocalipsis habla de los tiempos finales. Y esta parte de Daniel también está hablando de los tiempos finales. Aún que era antes de que Jesús viniera a la tierra, ya Dios a Daniel le estaba mostrando lo que iba a suceder al final. Algo importante también aquí es que dice, lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, desde que Dios creó el mundo, ya Dios sabía, ¿verdad?, lo que iba a suceder con el hombre, que iba a pecar, que iba a haber necesidad de salvarlo. Por eso cuando a Abraham se le pone a prueba con su hijo, solo era una prueba, le estaba probando su fe, pero estaba diciendo, de cualquier forma el hijo de Abraham no puede salvar a nadie, pero Jesucristo, dejando su deidad, él sí podía salvarnos, o sí pudo salvarnos a todos. Bueno, seguimos con Daniel. Dice aquí, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi
antes de ella y tenía 10 cuernos. Y esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis 12, 3 y 13:1. 13:1 es el que acabamos de leer, ¿verdad? Que tenía 10 cuernos esta bestia. Y, perdón, 12:3. En el 12:3 dice así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, y dice más cosas, pero bueno, aquí dice, la describe también, ¿verdad? O sea, Juan también le fue revelado esto. Y dice por aquí: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Qué difícil imaginarnos esto, ¿verdad? Que los cuernos hablen. Esto está en Apocalipsis 13, 5, 6. Y lo acabamos de leer, ¿verdad? Que decía, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, vamos a ir aquí a Apocalipsis 24 y Apocalipsis 1:14. Y dice aquí: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Sí. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, ya a Daniel se le estaba mostrando a Jesús, ¿verdad? En esto dice, estaba mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y vamos a ir a Apocalipsis 1:14. Y aquí dice, bueno, desde el 13 dice, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto,
y a los que son y a los que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son como ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, estas palabras vienen escritas en rojo en mi Biblia y cuando son palabras de Jesús, así vienen escritas en rojo. Entonces, estas palabras, este anciano que él ve, que dice que tenía, Daniel lo describe así: anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, ya aquí se le estaba revelando a Daniel mucho antes de que Jesús viniera a la tierra, que diera su vida por nosotros. Ya Daniel estaba viendo el tiempo final y estaba viendo a Jesús. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, el único que puede abrir los libros es Jesús. Y esto está en Apocalipsis 5:11. Y dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bueno, entonces aquí nos habla de que Jesús, ¿verdad?, es quien quita esos sellos. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado las otras bestias de su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y esto lo podemos ver en Mateo 24:30. Y nos habla justamente de la venida de Jesús. Dice Mateo 24:29, dice la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas, pero ojo, ¿verdad? Aquí dice inmediatamente después de la tribulación. Esto que estamos nosotros leyendo que va a suceder, donde va a empezar lo del sello del 666 y donde las bestias y todo eso, esto es después de la tribulación. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también
vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y han pasado más de 2000 años y las palabras de Jesús, que son estas, no han pasado. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar, es decir, robar, su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, y después aquí, ¿verdad? Brevemente habla acerca del castigo. Dice que ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Es decir, Dios espera que cuando venga Él por nosotros, cuando Jesús venga por nosotros, nosotros estemos haciendo lo bueno. Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde será el lloro y el crujir de dientes? En el infierno. Entonces, muchas veces las personas no quieren entender que al final habrá un juicio, que Jesús vendrá por su iglesia, por su novia, porque se les hace que, ay, ¿cómo Dios va a hacer eso si Dios nos creó a todos? Sí, pero aquí lo dice claramente, ¿verdad? Allí será el lloro y el crujir de dientes, los castigará duramente. Bueno, regresamos a Daniel. También podemos ir a Mateo 26, 6, 4. Ay, perdón. Ok, sí, Mateo 26, 64, perdón. Y dice aquí, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto refiriéndose a lo que acabamos de leer. Que Él vendrá en las nubes, ¿verdad? Dice por aquí, y le fue dado dominio, gloria y reino. Perdón. Dice aquí, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Entonces aquí nos dice, tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, la venida de Jesús viene en las nubes. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será
destruido. Este es el reino de Jesús, ¿verdad? Dice que Él tiene dominio, tiene gloria, tiene reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno para siempre. Nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Y esto viene también en Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, su reino es eterno. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo. Bueno, eso está en Apocalipsis 22:5. Dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Aquí nos dice Daniel, ¿verdad? Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecían más grandes que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis 13:7. Dice aquí, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero ojo, esto es por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo que se le da ese poder, nada más. Dice, y la adoración de todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, estos eran los que lo estaban adorando. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y esto está en Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, esta parte, ¿verdad? Cuando sea el tiempo del sello del 666, la única forma de ser salvo es
que no recibas ese sello. Y si no recibes ese sello, tendrías que ser decapitado, ¿verdad? Pero esto no le tocaría, ¿verdad?, a los que su nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, ok. La verdad que es un tema para mí bastante difícil. Ok, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí. Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Espero no haberlas confundido mucho yendo y viniendo de Daniel a Apocalipsis. Sí, es un tema, la verdad, que merece mucho más tiempo para escudriñarlo bien y verlo profundamente. Pero bueno, ahora vamos a Daniel 8. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Bueno, antes de continuar, solo quiero decirles, ¿verdad?, que el que estemos leyendo sobre Daniel y sobre Apocalipsis, sobre los últimos tiempos, no significa que nosotros debamos de estar temerosos, ¿verdad? Porque con sinceridad, o sea, no me considero una experta en este tema, por lo cual tal vez no se los puedo explicar así a profundidad. Hace poquito una pastora que me gustaría que nos diera este estudio, me explicó muchas cosas, pero y me parecieron muy interesantes, pero la verdad como que no sé cómo explicarlas bien. Pero lo que sí les puedo decir es que esta palabra no es para que nosotros estemos con temor, porque nosotros ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Nosotros no tenemos que estar preocupadas por los últimos tiempos. Nosotros por lo que tenemos que estar es ocupadas para que aquellos que aún no conocen de Jesús vengan y reciban salvación, para que no pasen todo este tiempo, ¿verdad?, de lo de la bestia y todo eso, ¿ok? Pero no tenemos que estar preocupadas por ese tiempo, simplemente tenemos que tener la paz de saber que nosotros no venimos a Jesús por temor a irnos al infierno, sino por amor, porque Él no quiere que vengamos a Él por condenación, sino por amor, ¿ok? Bueno, Daniel 8. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es el capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el cordero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero,
y se levantó contra él, y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Esto es lo que acabamos de leer hace un momentito en Apocalipsis 12:4, que dice aquí, ¿verdad? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Y aquí dice, perdón, ok. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, todo esto que estamos leyendo, por eso vamos y venimos a Apocalipsis, porque esta visión que le fue revelada a Daniel era para los últimos días, es algo que todavía no se vive. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión,
porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno, pues y para Daniel, que le dieron la visión, fue difícil entender, continuas para nosotros, pero ¿quién puede revelarnos todas estas cosas? El Espíritu Santo. Así que bueno, pues hemos terminado la lectura del día de hoy, que como les decía, espero no haberlos confundido mucho. Y bueno, pues te pregunto, si tú en tu corazón has estado errando y has estado pensando, ¿verdad?, que no hay una vida eterna, que no sé, que tal vez nunca habías escuchado que Jesús va a venir por su iglesia, que nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida, que pensabas que todos somos hijos de Dios, pues con la palabra que acabamos de leer yo creo que queda bastante claro, ¿verdad?, que si hay un infierno, que si va a haber un tiempo final y que es necesario reconocer a Jesús como Señor y Salvador y aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros para que seamos considerados hijos de Dios y no solamente creación. Así que te invito a hacer tu oración de fe. Esta oración se hace en voz alta y te pido que si quieres hacerla, la repitas conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por derramar tu sangre preciosa en la cruz para salvarme a mí. Te doy gracias, Señor, por hacer posible que yo tenga una vida eterna. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, dándote gracias por ese sacrificio que hiciste por mí. Te pido que también tu Espíritu Santo se quede conmigo para siempre, que tú, mi amado Jesús, entres en mi corazón y te quedes para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Pues permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido perdón, Señor, por mi falta de preparación. Te pido perdón si después de este video quedan dudas, pero yo confío, Espíritu Santo, en que tú nos estarás revelando completa toda esta palabra, que echarás fuera todo espíritu de temor. Tú nos has dado esta palabra, Señor, no para atemorizarnos, sino para que estemos preparados para los tiempos finales, para que sepamos lo que viene. Tú nos has traído revelación para que nosotros sepamos y no seamos engañados por el enemigo. Padre, te doy gracias por la salvación. Te doy gracias por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, mi amado Jesús, en la cruz. Nosotros no lo merecíamos. De verdad que ninguno de nosotros merecemos ni el sacrificio que hiciste por nosotros, ni tampoco, Señor, la autoridad que nos has dejado. No merecemos que nos pongas a cargo de nada, sin embargo tú nos das cargos. Y queremos darte gracias, Señor. También queremos darte gracias por este día, queremos darte gracias por nuestras familias, queremos darte gracias por todo lo que tenemos. Queremos, Señor, pedirte que si se ha levantado gente en nuestra contra, como se levantó en contra de Daniel, Padre, tu palabra dice que condenaremos toda lengua que se levante en nuestra contra y que ningún arma forjada podrá prosperar en contra nuestra. Dice tu palabra, Señor, que no existe agüero ni adivinación en contra de tus hijos. Señor, te oramos que tu misericordia alcance a aquellos que se han levantado en contra nuestra, que los mantengas alejados de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros bienes. Y que seas tú, Señor, enamorándoles de ti, teniendo misericordia de ellos, Padre. Revoca toda hechicería, adivinación, toda brujería,
incluso toda envidia, todo lo que han empezado a hablar a nuestras espaldas. Padre, perdónalos. Ten misericordia de esas personas, Padre. Y en lo espiritual, corta las cabezas de todo demonio, de todo espíritu inmundo que se ha levantado en nuestra contra. Envíalos directo al infierno, Señor, a ser condenados. Asimismo, Señor, te oramos que nos des paz, que nos des gozo, que nos des alegría, que nos ayudes a salir adelante y bien librados, Señor. Ayúdanos a salir adelante, Padre, en todo lo que emprendamos. Tu palabra dice que todo lo que emprendamos prosperará. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que la planta de nuestros pies pisaren nos pertenece. Tu palabra dice que tú eres el que da las fuerzas para hacer las riquezas. Tu palabra dice que tú nos has dado poder y autoridad, aún para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para liberar cautivos. Tú nos has dado poder en nuestra boca, en nuestra lengua hay poder. Pues dice tu palabra que todo lo que pidamos en tu nombre y creyendo, tú nos lo vas a dar. Señor, gracias. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por bendecirnos. Te damos gracias, Señor, por la vida de Vanessa, la hija de Rita, que está cumpliendo 18 años. Bendícela, Señor, llénala con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Llénala de paz, de gozo y de alegría. Padre, te oramos por nuestras familias, por nuestros hijos, que no se pierdan, Señor, pues tu palabra dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Y juntas decimos, te sirvo yo y toda mi casa. Gracias, Papito, por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana. Espero poder levantarme muy tempranito para dar la palabra. Nos vemos mañana. Primero Dios, bendiciones.